Bien, buenos días. Aquí profesor Jorge Ignacio Medina con otro video para la asignatura Dibujo Analítico en este periodo agosto 2025. Continuamos con figura humana sobre cartulina lisa y todo el proceso de claroscuro. El resto del video sin audio, solamente demostración técnica. Empezamos. Estamos cambiando. Gracias a la publicidad televisiva se lograba experimentar con campañas audiovisuales para incentivar las compras y principalmente cada hacia esto, ya que con anuncios icónicos como los de Navidad, el Día del Niño, las ferias escolares, el carnaval u otras festividades, siempre se mostraban los precios a final de aquella publicidad creativa. Gracias a esto, se dejaba de publicar en la prensa nacional, ya que la televisión estaba en el 90% de los hogares y las cadenas televisivas tenían anuncios creativos, pero en este ámbito, Cada siempre fue el verdadero campeón. Uno no se imagina toda la gente que trabaja para que esta lechuga llegue fresca a su casa. El que siembra, el que va al campo a comprar, el del almacén. Y claro, otro haciendo esfuerzos para lograrlo. Y yo, como madre, sé que no lo estoy haciendo bien muy bien. Por eso, equipo siempre una fresca para este bebé. Ahora vamos a iniciar una década marcada por cambios políticos, ya que es una compleja en cuanto al ámbito social y económico se refiere, además de que muchas empresas que en algún momento fueron grandes, cerraron sus puertas o redujeron su presencia a nivel nacional. La década del 2000 dio inicio a la modernización digital, donde las personas comenzaban a estar más conectadas y el criterio social había cambiado, ya que el gobierno tenía un discurso único en la historia nacional, así como los hechos a nivel político marcaban a los venezolanos. Sin embargo, si nos centramos en el mundo de los bienes de consumo y de dónde se adquirían, tenemos que las grandes cadenas trabajaban para seguir el ritmo cambiante de la economía. En el año 2000, el grupo francés Casino adquiere el 80% de las acciones de Calibre y se convierte en el dueño mayoritario de Cada y permitió la llegada de los almacenes éxito al país, siendo Cada los supermercados para todos los estratos sociales y éxito, los hipermercados donde se podían encontrar varios artículos y se estableció en varias ciudades importantes de la nación. Sin embargo, la fiebre por los comercios de gran tamaño donde se podía encontrar de todo hizo eco en las cadenas ya establecidas y algunos comenzaron a construir sus propios locales de mayor capacidad tanto para alimentos como otros productos e incluso se construían centros comerciales donde la tienda más grande era el mismo supermercado y el establecimiento obtenía ingresos por el arrendamiento de esos espacios comerciales. Era una época donde también la calidad de los comerciales había mejorado, donde aún se anunciaban los precios en pantalla, las promociones se volvieron más frecuentes, por supuesto, las temáticas de cada promoción eran únicas. Hay un nuevo mundo. ¿Estás preparado? En los últimos días de 2022, OpenAI, la inteligencia artificial revolucionaria, esta IA conversacional, no solo logró un nivel de generación de texto sorprendentemente humano, sino que transformó nuestra interacción con las máquinas y impulsó un debate global sobre su potencia creativa y el futuro de nuestro renombre. Lo que está claro es que la IA está para quedarse. Los tiempos han cambiado para siempre. Como empresarios, tenemos la opción de aprovechar la oportunidad que nos ofrece, o podemos rechazarla y enfrentarnos al mundo libre. La cuenta atrás para el mundo ha comenzado. El mundo se dividirá entre quienes entiendan la IA como una herramienta.
formato y debido a la geografía del país, creó su propia clientela, ya que sin necesidad de ir al centro o a un lugar comercial, los consumidores adquirían sus alimentos en estos comercios locales que contaban con todos los departamentos y sus precios eran competitivos. A mediados de la década, Venezuela enfrentó un tipo de escasez ocasional, es decir, que había momentos donde la falta de productos básicos estaban presentes, incluso en los comercios afiliados al Ejecutivo, pero esto, de acuerdo a analistas, este fenómeno era producto de una serie de medidas tomadas por el gobierno desde 2003, entre ellos el control de precios y del tipo de cambio, pero esto no funcionó y en 2008 se reportó una escasez del 24,7% de productos, cuya situación se agravaba poco a poco. A partir del año 2010, la situación se agudiza, ya que se aprobarían una serie de leyes para poder evitar que esta situación siga ocurriendo, además que Venezuela era un país distinto a los demás, debido a que las medidas implementadas por el Ejecutivo estaban impactando en la sociedad. Incluso, la situación comenzaba a afectar al sector de supermercados, ya que para el Estado eran los responsables de especular y de aumentar los precios, por lo que en ese mismo año se aprueba la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, esto para poder garantizar el abastecimiento, y en el año 2010, tras una serie de expropiaciones a otras empresas e industrias, el gobierno acusó a las dos grandes cadenas que eran Gama y Éxito de incumplir la ley para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios y acusada de remarcaje de los precios, acaparamiento y especulación. Esta red nacional de Éxito, yo lo vi que lo cerraron por ahí. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una transnacional, porque son capitales internacionales, vengan aquí a hacer esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos éxitos fue que cerraron? Fueron como 4 o 3 seguidas. Bueno, entonces yo ordeno que se abra un expediente y espero la ley nueva para iniciar un proceso expropiatorio de la cadena Éxito. Porque no se puede permitir esto. Entonces eso tiene que pasar a ser propiedad de la nación. Esto generó que el Grupo Casino negocie con el gobierno la venta de los mismos y todos los activos fueron tomados por el gobierno, causando el cierre de estas dos marcas de la empresa francesa, que una de ellas era histórica por ser una de las primeras cadenas de supermercados a nivel nacional. Ejecutada la medida de ocupación por 90 días del hipermercado Éxito en Barquisimeto. Funcionarios de Indepaís alegan sobreprecio y venta de productos vencidos. Tenían la carne putre, falsa, en estado de descomposición, moliéndola para vendérsela a los usuarios y a las usuarias. Y una serie de atropellos que han vivido los trabajadores y las trabajadoras de esta cadena, garantizándole a los trabajadores y las trabajadoras de esta cadena la inamovilidad laboral, todos sus derechos laborales, todos sus sueldos, salarios y todas las garantías constitucionales que le correspondan. Acompañado de círculos bolivarianos y madres del barrio fue fiscalizado el establecimiento. Medida ejecutada entre opiniones encontradas. Nosotros tenemos derecho al trabajo y este gobierno tiene que garantizarnos el derecho al trabajo a todos los trabajadores. No estamos de acuerdo con la medida de expropiación y queremos manifestarle al pueblo venezolano que tiene que ser solidario con nosotros, porque hoy es Supermercado Éxito, mañana serán las demás empresas en este país. Tenemos que sacarlo adelante entre todos. Y es verdad que venden carne de primera. No es como dijeron que venden la carne de segunda pero primera, no, porque nosotros hemos comprado carne así de primera. No estamos de acuerdo con esto. A partir del cierre de esta cadena, nace Abasto Bicentenario con la finalidad de garantizar la venta de productos a bajos costos, esto con apoyo de las empresas pertenecientes al Estado, y su primera sede fue en un antiguo local de Éxito y llegó a tener en su historia 39 sucursales y 6 hipermercados, distribuidas en el Distrito Capital y en 13 estados del país, incluso uno de mayor tamaño en la zona Rencar de Plaza Venezuela. Además, debido al buen recibimiento inicial de Abastos Bicentenario, se crearon otras cadenas de pequeño tamaño como Mercal y Fedeval para la venta de alimentos en zonas populares, siendo la evolución de Casa aquella corporación que tenía la misma función, pero ahora fabricaba alimentos empacados para la distribución en estos lugares. La ley era aplicada para todo el sector y esto ocasionó que todos comenzaran a regirse bajo la modalidad de tener un límite máximo de
instantes y esto comenzaba a generar largas colas, por lo que se comenzó a establecer métodos de control como un límite por cada artículo y a comparar con papel, cédula, entre otros mecanismos. Sin embargo, nada de esto lograba funcionar, ya que la harina, el papel, la azúcar, el arroz, la leche, aceites, incluso el pan, faltaban en los anaqueles y muchas de esas cosas terminaban en el mercado de segunda mano para su reventa. Las imágenes de las filas afuera de un supermercado eran frecuentes, ya que las personas debían estar presentes todo un día para obtener lo básico para su alimentación a un costo menor y por un periodo. Los establecimientos no realizaban inversión alguna y muchos ya comenzaban a lucir descuidados, esto también debido a los altos costos de construcción, mantenimiento e incluso las cadenas decidían cerrar algunas sucursales por el precio de mantener operativo el local. Cadenas como Textalta de Irense, Extensión Gama, Plazas, Día a Día, entre otros, implementaban sistemas de seguridad como rejas a las afueras de sus comercios, esto debido a la creciente frustración por la escasez y horas de espera en largas filas para adquirir productos, lo que condujo a saqueos en diferentes zonas del país. Todo esto ocurrió en 2015, ya que la falta de los productos básicos era mayor y las personas ya no soportaban pasar horas a las afueras de un supermercado y no obtener nada a cambio. Un año antes, Venezuela se había anexado a los países que racionaban sus productos y el contrabando había aumentado, por ende, el descontento social desencadenó las protestas, al igual que el empresariado rechazó estas medidas, ya que iban a ocasionar más racionamientos y no estaban alejados de la realidad. Sin embargo, la crisis había cambiado un poco, ya que entre 2016 y 2019, gracias a una serie de medidas, el abastecimiento fue mejorando progresivamente, pero con productos importados de una calidad cuestionable, ya que mayormente eran de origen brasileño y de países de Oriente, ayudando un poco a la situación que vivían muchos ciudadanos. Llegamos a la presente década del 2020, una marcada con los cambios repentinos en nuestra sociedad, de cómo se ha transformado todos los sectores y esto también influye en el área comercial. El primer año comenzó con una noticia que no solo impactó al país, sino a nivel mundial, ya que el 13 de marzo de 2020 se confirman los dos primeros casos del COVID-19 y para proteger a la población se decreta la suspensión de actividades y se anuncia el cierre de las clases, se paralizan las actividades aéreas y el 17 de marzo el presidente ordenó la cuarentena total en todo el país. Debido al aumento de casos y que era necesario abastecerse de lo esencial como alimentos o medicamentos, se estableció el esquema 7+7 y se dio prioridad a sectores como alimentación, telecomunicaciones, salud, entre otros para trabajar bajo un estricto control de seguridad. En ese tiempo, los supermercados establecieron varias medidas de seguridad como desinfección obligatoria y que se debía usar mascarilla para poder estar en las instalaciones y el tiempo era limitado para adquirir lo necesario. Por otra parte, se aplicó una modalidad que no se había visto en el país, y era la entrega de productos a domicilio, lo que ayudaba en mayor medida a evitar la presencia de personas en los establecimientos. Una pandemia que duró hasta 2022 y 2023, cuando los casos habían disminuido a nivel global y también los reportes de contagios se fueron reduciendo en el territorio nacional. A partir de 2023, debido a la liberación de los precios y del control cambiario, el sector de los supermercados comenzó a crecer, ya que de acuerdo a la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, se reportó una mejoría en el abastecimiento de artículos nacionales e importados, cuyo año cerró con un 6% de crecimiento a comparación de 2022. Asimismo, el informe añade que también el formato de los supermercados evolucionaba para ofrecer nuevas opciones para los consumidores, tendencia que también contaba con un crecimiento significativo. En referencia a este punto, debido a los cambios, los empresarios comenzarían a mejorar los espacios donde las personas podían adquirir alimentos, agregando un ambiente agradable para el consumidor y nuevos supermercados abrían sus puertas en espacios adorados por antiguas cadenas como Centralma de Irense, la cual había reducido en un 25% su presencia en el país, ya que solo se comenzaría a centrar en la capital venezolana y en estados específicos. El presidente de ANSA, Ícaro Atencio, informó que en el año 2024 se abrieron 60 tiendas entre nuevas y remodeladas. En una nota de prensa, indicó que hay establecimientos muy grandes, que tienen muchos productos y los servicios que el consumidor busca dentro de un ecosistema de consumo, en la que hay farmacia, panadería, restaurante, pastelería y despacho de comida rápida. Al igual que los locales que pertenecen a la asociación, han reportado que están abastecidos y tienen un flujo interesante
embargo, hay que destacar que en Caracas existen varias cadenas importantes que han obtenido una popularidad importante, ya sea por su formato o los precios, ya que podemos encontrar propuestas clásicas como Centralma, Eirense, Gama, Plazas, Unicasa, entre otros. Pero hay nuevas como Supermercado Río Vida, Forum, Vida Supermercados, Río Supermarket, solo por mencionar algunos que cuentan con todos los servicios y productos necesarios para no acudir a otro lugar. En cuanto al resto del país, podemos destacar Codimarket, Superliquidation, Carrefour, Hipermercados Barata, Supermercados Fiorella, Decathlon que aún sigue existiendo, Sol Excesivo, Euromercados, solo por mencionar algunos, ya que cabe recordar que cada estado tiene su propia cadena local que se ha expandido a otros territorios por ser del gusto de los consumidores. En cuanto a los supermercados propiedad del Estado, actualmente existe uno que se llama Megasis, esto en conjunto con Irán, cuya curiosidad es que fue inaugurado en 2020 en donde antiguamente funcionaba un éxito y posteriormente un abasto bicentenario, esto en la zona de terrazas del Ávila. El local posee más de 2.000 metros cuadrados de exhibición y en él se venden productos que son mayormente de Irán, ya que es una cadena que en su país de origen tiene 700 tiendas donde se vende de todo y fue una noticia a nivel nacional, donde muchos compradores curiosos visitaron el local los primeros días para adquirir aquellos artículos que parecían una novedad y sus instalaciones eran las más modernas hasta la fecha de cuando abrió sus puertas al público. Otro negocio que cambió de rubro fue Macro, aquella cadena internacional, la cual en el país ya estaba a punto de desaparecer por la falta de clientes, de lo anticuado de sus sedes y la pérdida de muchos proveedores. Pero en 2021 se anunció en los medios que una cadena de farmacias llamada Red Vital firmó un acuerdo para fusionar ambos negocios y tener una nueva opción para el consumidor. Su primera sede fue inaugurada en Valencia, específicamente en la autopista Caracas-Valencia, siendo la farmacia más grande de Latinoamérica, donde se podía encontrar todo lo necesario, desde insumos, medicamentos, equipos clínicos, alimentos saludables, entre otros. Y en el lado de Macro, ahora se manejaría como un supermercado, ya que se eliminaron las membresías y volvía a sus orígenes de vender alimentos al mayor y ahora al menor, para poder atender a todas las personas que también acudían a la Vital, la cual se fue extendiendo a toda Venezuela, donde existen tiendas Macro instaladas. Si bien la historia de los supermercados todavía no se ha terminado de forjar, con el pasar de los años ha cambiado el formato, desde su primera aparición en la década de los 40 en la ciudad de Maracaibo, hasta ahora que son prácticamente un pequeño centro comercial, un espacio donde se puede compartir un buen momento. Es verdad que Venezuela vivió un momento donde no se podía encontrar nada, esos días se acabaron por los momentos y el futuro es incierto, ya que en algún momento todo puede cambiar, pero como recorrido histórico, es interesante de aprender cómo evolucionó el sector. Si les gustó este vídeo, no se olviden de suscribirse y seguirme en mis cuentas como Instagram, donde publicamos los temas de los podcasts que se van a realizar cada sábado a las 9:30 de la noche, hora de Venezuela. ¿Necesitas impulsar tu negocio? Ahorra al comprar un plan de correo electrónico que coincide con tu dominio de GoDaddy y demuéstrale a tus clientes que vas en serio. Construye un negocio exitoso en línea con la Yo no ayuda sé de cuándo viene GoDaddy. ella. Pero no se los quiero dejar, pues, o sea. Este es tu sector. Y este, tu navegador. Y ahora que te has parado a pensarlo, tienes que admitirlo. Es un poco jodidamente aburrido. Así que libérate de él con el nuevo Opera GX, el navegador que te pone al mando, con un diseño completamente nuevo que te deja personalizar. Hoy en este video recorreremos suburbios que parecen que
encontramos en Venezuela, en la ciudad de Cabimas, en los campos petroleros de Cabimas, donde existe una tendencia de arquitectura de estilo norteamericano, americano, que nos evoca recorrer las calles de Miami, de Luisiana o los suburbios de cualquier ciudad de Estados Unidos. En este video vamos a estar recorriendo lo que queda de aquellos antiguos campos petroleros, de esas construcciones norteamericanas que se construyeron en la primera época del auge petrolero en Venezuela y que aún se conservan. Acompáñenme a este interesante video de este tipo de arquitectura norteamericana en Venezuela. Bueno, hasta que por fin conseguí, ahora se llama Campo Nigale, pero según el GPS estos campos Hollywood, y las casas son bien tipo americana, mira, en los suburbios de los Estados Unidos, que justo están frente a la salina. Entonces la gente vivía en estas casas que daba la empresa petrolera y trabajaban ahí en los campos, ¿no? Miren cómo son. No sé si sigue viviendo gente acá o qué, pero bueno, están en las casas que les asignaban a los trabajadores en aquellos tiempos, en los campos petroleros. Ahora se ven vacías, no sé si algunos vehículos sí se ven ahí guardados. Pero bueno, estos son los famosos campos petroleros. Después vamos a ir a otra que pasé recién, que la vi bastante abandonada. Es como ver una urbanización privada. De hecho, cuando entras hay una garita de seguridad, pero bueno, no hay nadie en la cuadra. No miren cómo son. Allá un señor, un trabajador con una braga, así que muchas de estas casas pertenecen, creo que a PDVSA ahora. Se ve, allá hay una camioneta de PDVSA también que va saliendo, así que me imagino que todavía acá vive gente trabajadora de PDVSA, de la industria petrolera de Venezuela, ¿no? Lo miren las casas, bien tipo americano, ¿verdad? Nunca me había metido para acá. Bueno, esta imagen acá, esto sí parece Estados Unidos de verdad, porque hay un vehículo clásico ahí, y esto parece que estuviéramos en los años 50 de Estados Unidos. Me voy a meter por esta calle, parece que estuvieras en una película, de verdad que parece que estuvieras dentro de una película. Muy lindo, lástima que está un poco descuidado. Bueno, hay casas que sí están mantenidas, ¿no? Pero miren este acá, esto parece, si yo le digo a alguien que estoy en Estados Unidos, en un suburbio y no en Cabimas, Venezuela, la gente me lo va a creer. Digo, me parece que estuviéramos en Estados Unidos. Estaban bien construidas con sus bocas de incendio, con sus cuestiones. Mirá qué hermosa casa es. Esta sí está bien mantenida, ¿eh? Campo petrolero. Muy lindo esto. Bien americano. Incluso, bueno, las farolas, mirá, los postes de Duque, bueno, ya le falta ahí, pero bien, esto cuando, me imagino cuando esto lo tenían los norteamericanos, esto sería un lujo, fíjate. Y me imagino que no muchos venezolanos tendrían acceso a estas casas, ¿no? Me imagino que todas estas casas eran para los altos cargos ejecutivos de, bueno, de las empresas americanas, norteamericanas o extranjeras. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos otro lugar. Pero bueno, es para que Cabimas, por ejemplo, fuera Dubái. Mirá qué lindo. Muy bonito, ¿eh? Campo Hollywood se llama esto. Que ahora le cambiaron el nombre a Nigale, creo que dice. Yo nunca, primera vez que me meto por acá. Bueno, allí hay unos niños jugando. Parece que están jugando a la pelota, al vóley, y parece que estuvieras en otro país. Si no estuviera tan la carretera y las casas tan como descuidadas, pareciera que estuvieras en Estados Unidos. Mirá los niños ahí jugando con la pelota. Entre el vehículo ese antiguo y los niños jugando ahí, parece que estuviéramos en Estados Unidos. Ahí también hay un parque infantil y allá del otro lado están el campo petrolero, la salina, ¿no? Donde los trabajadores
loco. Bueno, vamos a ir a otro campo petrolero de esto. Bueno, ahí está la salina, pero bueno, la construcción es bien estilo americana, ¿no? Que me imagino que los trabajadores de estas urbanizaciones trabajaban ahí. Ah, bueno, todavía muchos trabajan. Y ahí están todos los tanques de almacenamiento de petróleo, que son unos cuantos. Vamos a ir a otra que está por acá, que vi que está más abandonada. Otro campo petrolero de estos. Pero bueno, ese supuestamente es Hollywood, campo Hollywood, el que acabamos de ver. Bueno, acá hay otro campo. Bueno, antes de ir a la plaza del petróleo esta, vamos a meternos por otro campo petrolero. Ya vimos este Hollywood y enfrente está otro. Y este me parece que es más como casas para los trabajadores, ¿no? O era más para casa de los trabajadores. Quizás. Las casitas como son. Cancha de fútbol. Parece que estuviera en Estados Unidos. Pero el otro es más. El otro, el primero que entramos, campo Hollywood. Ese sí que parece que estuvieras en los Estados Unidos. Bueno, estas son las casas que yo creo que estas son más para trabajadores, ¿no? Y creo que Campo Hollywood, por las fachadas, por la cuestión, seguramente eran más para personal de altos cargos. Este no sé cómo se llama este campo, me metí de casualidad por acá. Bueno, ahí también hay dos casas tipo Campo Hollywood, doble. Y así son, ¿no? Los campos petroleros construidos por las empresas americanas, transnacionales, en aquellos años, los años 40, 50, 60. Así están. Parece un poco como si estuviera en Estados Unidos, pero también muy como abandonado, ¿no? Muchas casas con el césped crecido, la estructura un poco abandonada. Parece un backroom, como que le llaman. Ahora está de moda los backrooms. El tipo de arquitectura de los campos petroleros. Bueno, este es otro, este está mucho más abandonado. Este me imagino que era más para los trabajadores, por el tipo de casa, ¿no? Aquel seguramente era para la gerencia, los altos cargos, y este me imagino que era más para los trabajadores. Pero este, no sé cómo se llama este, cualquier cosa déjenme en los comentarios. Y está bastante abandonado, porque tiene su plaza ahí, bastante cuidado, las calles le falta asfalto. Este es otro, que de aquel lado vamos a ver más. Bueno, así son las casas de aquí, de este lugar, de este campo. Y por allá está un cuartel también, no vamos a grabar mucho, pero son así. Claro, fueron reformadas, ¿no? Le han hecho cerca, ya quedan muy pocas casas como originales, la mayoría las cercaron, las modificaron. Pero se pueden ver cómo son. No estoy más segura que está original, ¿no? La gente le hizo su cercado, pero imagino que esta gran casa más para trabajadores. Bueno, este que está aquí es Campo Blanco, ahí está la frutería esa que lo dice, que se llama Campo Blanco este urbanismo está bastante deteriorado, por cierto, que era un urbanismo de trabajadores o de casas también de tipo petrolero, ¿no? Bueno, ahí está una casa original, fíjense esa que está así, son bastante grandes las casas y hay varias, ¿no? De este tipo de chalet, muchas remodeladas como esa. Bueno, acá hay una gigante, pero muy descuidado todo, sin asfalto, bueno, miren el césped cómo está, muy descuidado. Este campo que está aquí, que es
Hay otra casa que se mantiene más o menos original de toda esta bonanza petrolera que tuvo Cabimas, ¿no? Y el estado Zulia. Bueno, en este lugar, la Plaza Barroso 2, es donde realmente comenzó la industria petrolera de Cabimas. Aquí estalló, explotó o reventó, como se dice en la jerga petrolera, el pozo petrolero Barroso 2. Ya había comenzado la exploración petrolera con el Sumaque 1 a pocos kilómetros de acá, y acá en esta plaza, que ahora es un parque, una plaza en la avenida Intercomunal, en la parroquia Gasplan de Cabimas, fue donde reventó este pozo petrolero en 1922. Calculen que todo esto era monte y culebra y le pusieron Barroso porque todo esto era un pantano, era un barrial. Entonces, ahora en conmemoración y para finalizar este video, estamos en esta plaza a la que primera vez que vengo, ¿no? Me costó bastante llegar, di bastante vuelta, el GPS me manda para cualquier lado, pero acá está la exploración petrolera. Hemos visto los campos petroleros de Cabimas, La Salina, hemos visto las urbanizaciones o campos petroleros de las antiguas empresas norteamericanas, y ahora estamos en este parque, en esta plaza donde comenzó la exploración petrolera de Cabimas. Esa inigualable sensación de encontrar justo lo que quieres al mejor precio y con envío gratis a la puerta de tu casa. Mercado Libre. El épico juego de acción online War Thunder viene a machacar tus aburridos días de entre semana. El legendario acorazado japonés Yamato entra en liga. ¿Ha pedido alguien artillería pesada? Pues ha llegado en forma del Yamato. Y en el cielo un verdadero ninja al más puro estilo de Hollywood. El helicóptero estadounidense Comanche es rápido, sigiloso y letal. Ataca a los tanques enemigos desde arriba y desaparece como un fantasma. El puntero caza F-2A de Japón tampoco se pierde el combate. Este depredador está listo para fijar el arco en cualquier intruso que detecte en su espacio aéreo. ¿Qué ocurre en tierra? Un montón de blindados pesados. Nuevos tanques relucientes se lanzan a la batalla. Elige tu máquina de guerra favorita y sumérgete en el caos. Tanto si juegas solo como si lo haces con amigos. Programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Médica, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito. Cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción siempre a la moda. De Montro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Berlú, para que veas tú y tú ides por Venezuela.com, los nuestros primeros. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La Despierta. Y nos acompaña ya Luis Vicente León, nuestro invitado de hoy. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y siempre contento de conocer usted. Bueno, fíjate, yo comentaba el día pasado que, bueno,
quizás hasta de los periodistas políticos, de los analistas, o sea, hay una especie de hastío con este tema. Sin embargo, es un tema que está presente, que tomarlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en estos días Mira, electorales, ¿no? te doy un par de datos que me parecen a mí relevantes, ¿no? Lo primero es cómo percibe la población la situación general del país. Y nosotros llegamos a tener en el año 2018-2019, llegamos a tener más del 98%, casi toda la población venezolana, que sentía que la situación del país era mala o muy mala. Es una pésima, terrible percepción nacional. Eso, de alguna manera, se fue corrigiendo moderadamente, por supuesto, a lo largo del año 2020 al 2024. Del año 2020 al 2024 hubo cierto nivel de mejora. Eso no quiere decir que se resolvió, que la gente se sentía feliz, pero con respecto a los críticos del año 2018, cuando tenía un país realmente en crisis total. Porque la gente a veces se confunde. Yo le pregunto ahorita a algunas personas que pueden decir que el país está en crisis profunda, que no funciona nada. En realidad, cuando tú te comparas con el año 2018, que recuerdas que tenías tres vueltas de cola en un supermercado y entrabas y no había nada. O cuando tú entrabas a una farmacia y no había antialérgicos, ni antibióticos, ni absolutamente nada, que tenías que esperar a que te lo trajeran de Colombia o de Miami. Tú visitabas al cardiólogo y tenías que rogar que el cardiólogo hubiera traído en su maletín un esteño para poderte operar. Sí, porque esa era la vida común de Venezuela en el año 2018. Yo no estoy diciendo que ahorita tú no tengas problemas críticos, claro que entiendo. O sea, tienes ciudades completas en el interior con problemas críticos de energía, que se le va la luz, que hay problemas de agua. Pero tú, por ejemplo, sí tienes un cambio fundamental en la realidad cotidiana. Es decir, tú vas al supermercado y consigues lo que tú quieras. Tú vas a una farmacia y consigues lo que tú quieras. El problema es distinto. El problema es que con un crecimiento importante de los precios de la mercancía o con una caída en el ingreso, a la población se le hace difícil poder acceder a esos bienes. Pero toda la población que gana en bolívares, por ejemplo, si tú comparas lo que costaba el dólar en enero ahora. Claro, pero en general, la situación del país no es comparable con la situación del año 2018 o 2019, que era la crisis. Inflación y además Escasez, con una escasez muy severa. Eso no es la situación de Venezuela. Yo sé que ahorita van a la carta de los haters. Está diciendo que el país se arregló. No, lo que estoy diciendo es que no es comparable. Es decir, hay un cambio significativo en la realidad del país. Y eso estuvo muy vinculado a que del año 2020 al año 2024. Por cierto, ¿hay café? ¿Quieres café? No, agüita sí. Entre el año 2020 y el año 2024 hubo, sin duda, un cambio en términos de la capacidad de colocación de petróleo de Venezuela en el mercado occidental. Hubo vaivenes, problemas, etc. Pero Venezuela tuvo opción de colocar, a partir del año final del año 21 y el año 22, pudo colocar petróleo en el mercado internacional sin haber complicaciones. Pero además, incluso en el año 2020 y 2021, también hubo colocación de petróleo importante en mercados no convencionales o no occidentales. El país aprende y el gobierno aprende a resolver problemas de producción. Es lo que llamamos la curva de aprendizaje. O sea, que en el año 2019, cuando arranca la política de máxima presión, en ese momento el gobierno se encontró con que, bueno, oye, las empresas privadas no podían producir y él no tenía acceso a esos campos, no sabía cómo abordarlo, no tenía cómo impulsar diluentes que son fundamentales en la producción petrolera, no sabía cómo colocar ese petróleo en un mercado distinto a sus clientes convencionales, que en aquel momento era expandido, y no tenía cómo cobrar, porque estaba sancionado y no sabía básicamente cómo pasar los recursos a Venezuela sin el sistema financiero internacional. Entonces,
el año 2019 es un año de colapso completo, que por cierto se refleja en la data del Banco Central de Venezuela, oficial, que muestra una caída de más del 27%, más de 27 puntos en el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Un desastre en términos de la actividad económica, porque te consiguió la sanción, etcétera, te consiguió, digamos, entender cómo reaccionar. En el 20 y 21 comienzan dos procesos. En el 20 y 21 el proceso de adaptación. Ahora empieza PDVSA a producir petróleo a pesar de las sanciones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, empiezan a aprender de dónde se consiguen diluentes. Esos diluentes comienzan a venir de otros mercados distintos que no estaban sancionados. Comienza además, un tema, a aprender cómo coloca el petróleo en los mercados no occidentales, evadiendo o esquivando las sanciones petroleras. Y aprende a colocar esos productos en mercados como China, Malasia, Asia, etc. India. Es decir, todo eso lo comienza a hacer, porque es como todo, si tú en tu familia tienes una crisis severa de ingresos, comienzas a aprender cómo, cómo cambias tu estilo de vida. Yo no estoy diciendo que esto es bueno o que esto es malo, estoy describiendo lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que además se desarrollaron un montón de mecanismos para poder cobrar, para colocarlo y para cobrar. Por eso lo dices el día de hoy, ya que tocaste el tema. ¿Qué está pasando con la producción petrolera? ¿De dónde vienen los reales? ¿Cuánto ha disminuido el ingreso producto de la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener hacer las sanciones y de decirle a Silvo que deje de producir? En fin, ¿cuál ha sido el daño real y cómo ha venido compensando el gobierno esa falta de ingresos? Bueno, fíjate que ese proceso de aprendizaje al que yo me estoy refiriendo, porque en el 20, en el 21, después hubo licencias a Chevron, hubo licencias, después hubo incluso una licencia general que permitió que PDVSA por 6 meses también colocara petróleo en el mercado occidental, Repsol, Eni, Emerson, comienzan todos básicamente a operar las licencias y de alguna manera el país recupera importantes niveles de ingresos. ¿Qué pasa cuando en mayo de este año se elimina la licencia para operar el mercado occidental? Bueno, la licencia petrolera que permitía que esas empresas estuvieran operando. Bueno, si uno hiciera un traslado hacia el año 2019, lo que nosotros deberíamos haber visto, y muchos analistas pensaron que eso iba a ocurrir, era que colapsara otra vez la producción petrolera y colapsaran los ingresos. Eso no pasó. No pasó en el mes de mayo, no pasó tampoco en el mes de junio. ¿Por qué no pasó? ¿Sí? ¿Por qué no ha ocurrido todo eso que te han dicho muchos talleres? Que aquí todo esto, ¿sabes? Tramposo, entonces, o eres, te vas a sentir rico, estás quebrado, que no vas a comer, y la gente, o sea, ese es el tipo de percepciones típicas de Venezuela. No pasó lo que muchísima gente pensaba que iba a ocurrir alrededor de la liberación de la licencia. De hecho, si tú miras la producción petrolera en el mes de junio, la producción más bien aumentó. Es decir, la producción de petróleo en Venezuela aumenta casi, bueno, no la producción, la colocación de petróleo en los mercados internacionales aumenta casi 5%. ¿Eso se traduce en más ingresos o hay una venta de Inclusive hay una combinación de factores que hay que ver con cuidado, ¿no? La primera variable es cuánto petróleo estás colocando. No hubo caída de la colocación. Para hacerlo a nivel únicamente 5%, pero no hubo caída en el mes de junio, que era el dato que todo el mundo esperaba. Bueno, si te está prohibiendo, si no está Chevron, si no sé qué, era obvio que la gente pensaba que se iba a reducir dramáticamente, porque además ese petróleo no puede ir a los Estados Unidos. Lo que sí cayó fue la colocación de petróleo en los Estados Unidos, pero no, esa básicamente desapareció. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre
que ese petróleo se coloca en mercados alternativos. ¿Quién es el gran captador de ese petróleo? China. Claro, China, aunque no necesariamente de manera directa. De manera directa es un pedazo. Recuerden que China tiene una empresa que es la CPLP, que es la petrolera china oficial, que produce más de 100 millones diarios en Venezuela, que lo lleva fundamentalmente China. Pero hay otra parte muy importante que no se reporta básicamente como una producción china, porque no es una producción china, pero que termina básicamente en China. ¿Por qué? Bueno, porque lo que termina ocurriendo es que esa producción, que ya no se puede enviar a los Estados Unidos, se desvía. ¿Y a dónde va ese petróleo? Ese petróleo que lo puede ver incluso con fotos satelitales de los barcos que están desde Hof, desde Cardón, Ah, 47. lo ves